Desde los aires chiclayanos para la región nororiental del Marañón, presentamos Surco Norteño. Programa orientado a defender al sector agrario. Surco Norteño es un programa identificado con los intereses superiores del agro nacional, del campesinado y del sector asociativo. Surco Norteño, dirigido por el ingeniero Manuel Millones Chanamé, afiliado a la Asociación Nacional de Periodistas. Y los reflectores se han puesto sobre el río La Leche, un río que en la época de los eventos niños ocasionó el desbordamiento de sus aguas, mucho daño a la salud humana, a la infraestructura productiva, a la infraestructura social. Y bueno, pues esto, amigos y amigas, es una amenaza, y esa amenaza se acrecentan porque hay muchas obras que hasta ahora no se realizan, y si se están realizando, se están haciendo de manera tardía y están inconclusas. Para conversar sobre este tema, ya estamos enlazados telefónicamente con el ingeniero Godofredo Vigil Saavedra, integrante de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. Muy buenas tardes, ingeniero Godofredo Vigil. Los oyentes y televidentes de Surco Norteño los saludan. Muy buenas tardes, Manuel, y a través tuyo a todos tus radioyentes y internautas a través de Surco Norteño. A tu disposición para las preguntas que considere conveniente. Muy bien, ingeniero Godofredo. Como es de vuestro conocimiento, pues nuevamente el río La Leche es el río que concita mayor atención de las autoridades, del público en general, por cuanto las precipitaciones pluviales tienden a acrecentar su caudal, y por lo tanto la amenaza de que las aguas se desborden o que hagan daño a la población urbano-rural siguen latentes. Teniendo en consideración, ingeniero Godofredo, que usted y otro grupo, y conjuntamente con otros colegas, realizaron una visita técnica a dicho río con el propósito de que el Colegio de Ingenieros tomara causa y se pronunciara específicamente sobre esta problemática, queremos escuchar su versión. ¿Qué nos puede decir al respecto, ingeniero Godofredo? Sí, bueno, en realidad la temática de las inundaciones y el llamado fenómeno del Niño en nuestra zona no es nuevo, de modo que cuando hablamos de las lluvias es algo que nosotros denominamos recurrente. Ahora, el gobierno central viene trabajando hace varios años, especialmente en los últimos 3 años, después del 2017, en lo que se llama la reconstrucción, y para eso ha creado una autoridad llamada Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que debería centrarse en resolver estas problemáticas al futuro. Específicamente, el Colegio de Ingenieros del Perú, filial Lambayeque, recibió la preocupación de los pobladores y autoridades de IIMO y PACORA, y nos constituimos en la primera quincena de enero en las inmediaciones del río La Leche, y hicimos una visita al sector Satape, sector Culpón, sector Huaca de la Cruz, con la finalidad de poder conocer cómo se encontraba en ese momento la situación de avance de obras o falta de obras tal vez en esas zonas del río. Lo que pudimos encontrar en la primera quincena de enero es que la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque estaba realizando trabajos de defensas ribereñas inmediatamente después del puente La Leche,
con cruce con la Panamericana antes de la Bocatoma San Isidro. Y también estaba interviniendo en el sector Pulpón con una descolmatación del río en 2670 y la instalación de gaviones en la margen izquierda. Igualmente encontramos que en el sector Huaca de la Cruz estaban haciendo descolmatación en la zona aguas arriba de la Bocatoma. Esas son las tres acciones que en el sector inmediato de Río La Leche estaban realizando en la primera quincena de enero. Sin embargo, los reclamos de la población era que solamente se estaba haciendo en algunos tramos y no en todos los tramos críticos que el río se había desbordado anteriormente. Efectivamente, ingeniero, ese es justamente una de las preocupaciones de la población de Ichimopacora y centros poblados aledaños. Sin embargo, hay algunas obras, la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque ha recibido financiamiento de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio del orden de 29 millones para hacer trabajos en algunos puntos críticos a los cuales usted se está refiriendo, y en algunos de esos ya se concluyó, como por ejemplo el que está ubicado en Sasape, en donde se ha utilizado la tecnología de las geobolsas. Pero sin embargo, en esa zona hay agricultores que dicen de que no se han hecho los trabajos como deberían ser. ¿Qué opinión recibieron ustedes de parte de ellos cuando se constituyeron aquel lugar? Cuando nosotros hemos visitado la zona de intervención en el sector Sasape, que usted se mencionó, donde se han instalado defensas ribereñas con la tecnología de las geobolsas, debemos decir que esas geobolsas instaladas tienen la suficiente capacidad, por sí solas son 18 toneladas que pesa cada geobolsa, y todas están apiladas desde una base de 2,5 metros bajo el nivel del río, y luego están apilados a los bordes del río de Motas. En conjunto sí funcionan adecuadamente, estructuralmente, para las condiciones en que se diseña. El problema, que como nosotros observamos en la zona, desde el puente La Leche, que está en la Panamericana, aguas abajo hay, digamos, 200 metros, digamos así, o 100 metros en un lado y 200 metros, que no está protegido. Entonces, evidentemente, en los 2-3 últimos días que hemos visto las descargas del agua, el agua está produciendo, está metiéndose, está escarbando la parte que no está protegida y está produciendo huecos, está produciendo que el agua pueda meterse por la parte posterior de estas protecciones y la pueda debilitar. A eso es lo que se refieren los luragueños, ingeniero Godofredo. Sí, hemos visto en las fotografías que vemos que en el grupo de WhatsApp de gestión de riesgo nosotros tenemos, hemos visto en las fotografías cómo el agua va penetrando en la parte que no está protegida inmediatamente después del puente, y está produciendo fisuras, está ya produciendo grietas, y eso evidentemente, uno, va a producir, si es que hay descargas fuertes, el rompimiento de la estructura, y por tanto también el agua va a penetrar por la parte posterior de esas protecciones, y en realidad no se ha hecho un buen trabajo porque no se ha completado. Ahora, en enero del 2021, en este verano, antes de que suceda, el Colegio de Ingenieros que nos constituimos hizo un alcance a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y un pronunciamiento referente a que se refuercen estas partes para darle, uno, seguridad a la población, dos,
protección a las obras que recién se han hecho. Como usted señala, no son 2 soles, 1000 soles, son millones de soles que se han invertido y que también tienen que protegerse igualmente que las poblaciones aledañas. Exactamente en esa obra, ingeniero Godofredo, se han invertido 10.210.339 soles. Ese es el costo de esa obra. 10.210.339 soles que, de fisurarse como ya ha estado ocurriendo en los lugares donde usted está indicando, podría quebrar por ahí, irse en las aguas, pero también por ahí poco a poco ir jalando las geobolsas y desplazándolas del lugar donde han quedado en estos momentos. Por supuesto. Entonces, el llamado desde el Colegio de Ingenieros, a través de su emisora, y a la población y a las autoridades que sabemos que nos escuchan, es que se concentren en reforzar ese tramo para proteger, dar doble protección, que no se rompa y se inunde las poblaciones, y también proteger la inversión hecha. Eso es inmediato. El gobierno regional, coordinando con el Ministerio de Vivienda, que tiene maquinarias aquí en la región, debería centrarse en proteger los puntos críticos, realmente críticos en este momento, para ir superando este impasse. Ahora, en el sector Culpón se está haciendo trabajos de construcción de diques con material combinado, pero a la vez también se está haciendo descolmatación en ese tramo de ese río, ingeniero Godofredo. Sí, en Culpón, como Colegio de Ingenieros, la Comisión de Gestión de Riesgos, verificamos que en la margen izquierda se diseñó y se estaba ejecutando gaviones con una tecnología llamada colchones Reno, y al mismo tiempo se estaba haciendo la descolmatación de 2.670 metros. Lo que nosotros observamos en campo, y lo que la población tenía preocupación, es que en la margen derecha no se estaba interviniendo. Lamentablemente los proyectos que se hacen ya estaban en ejecución y no podían modificarse. Sin embargo, la primera quincena de enero, el Colegio de Ingenieros recomendó inmediatamente, a través de Reconstrucción con Cambios, que está en el proceso de los planes integrales y esta temática de gobierno a gobierno, ejecución, considere eso. Hoy vemos que es una necesidad más que evidente intervenir para evitar la problemática que existe. Claro, pero ¿cómo es que se va a hacer? ¿Cómo es que se va a hacer mejoramiento en la margen izquierda y la otra no se va a hacer, no? Y bueno. Claro, como decía, lamentablemente el expediente ya estaba ejecutándose y no se pueden modificar sobre la marcha porque es un conjunto de procesos administrativos y el financiamiento ya estaba para ejecutarlo así. Claro. Pero lo importante era que se recomiende en el proyecto integral que, aparte la margen derecha y todas las obras que no se están ejecutando en este momento, sean incorporadas en el plan integral. Claro, claro. Porque en ocasiones anteriores por ahí se ha quebrado el río y esas aguas han llegado a Íllimo, Tucumé e incluso han llegado hasta el mismo Lambayeque, ingeniero Godofredo. Sí. Eso tiene una historia que ver con los trabajos que hicieron en el año 1997-98. Usted recordará las torrenciales lluvias y el Ministerio de la Presidencia en ese entonces hizo un enorme esfuerzo y un trabajo que con la proyección se hizo la limpieza y la apertura de drenes que lograron salvar las ciudades del norte del Perú, de Lambayeque, y todas esas aguas fueron al desierto a formar la laguna de la Niña, un desierto lleno de agua. Entonces, esa historia tiene ese tiempo. Desde ese tiempo, 1997-98, no se ha dado mantenimiento, no se da seguimiento, y entonces cuando llueve, todas esas aguas se concentran
y sigue el mismo recorrido. Vemos, por ejemplo, en los últimos días cómo la carretera Panamericana Norte entre Piura y Lambayeque, a la altura de Morrope, ha sido destruida prácticamente. No hay un mantenimiento, un seguimiento de todo ese trabajo que se hizo para proteger las ciudades del norte de Lambayeque. Ahora, ¿por qué se insiste con la descolmatación de la manera como se viene haciendo si no son trabajos perdurables, no son trabajos que garanticen que efectivamente se está haciendo una obra de garantía, de beneficio para la población? Ya el Colegio de Ingenieros ha calificado este tipo de trabajos como efímeros y que se prestan para situaciones que lindan con la inmoralidad, ingeniero. ¿Ustedes qué le recomendaron en calidad de comisión y el colegio en torno a este tema, la Autoridad para Reconstrucción con Cambio? Bueno, no hay que ser magos para ver la realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Las descolmataciones producen un acto de corrupción. Todos los años se destina dinero para descolmataciones, llueva o no llueva. Y lo peor se ha demostrado en el río Piura. En pleno verano han venido las aguas, las máquinas en el centro del río, y ese dinero tirado al agua literalmente. Han venido las aguas, ha destruido la maquinaria, lo ha sumergido, las obras ya están destruidas, etcétera. Eso es negociado, eso es corrupción. Evidentemente, a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios se le ha recomendado y esperamos que recoja las preocupaciones, porque está recogiendo el tema de los planes integrales, que también el Colegio de Ingenieros ha participado activamente en el año 2019 y en el año 2020, que no se concluyeron. El convenio gobierno-gobierno ha recogido, entre comillas, esos estudios. ¿Qué estudios si no se han concluido? Entonces, hay el compromiso de que el convenio gobierno-gobierno va a concluir esos estudios y va a hacer una parte de ellos. Estas descolmataciones son producto de la acumulación de sedimento cuando hay las descargas de los ríos de la parte alta y media del valle. Conclusión: si se construyen las represas de laminación, si construyen estas estructuras, va a haber mínima colmatación y se va a controlar el agua que baja hacia las partes bajas, disminuyendo los riesgos de inundación. Entonces, la visión de los planes integrales tiene que ver con el manejo de la regulación a través de presas de laminación en la parte alta y media de los valles, no solamente de la Leche, sino de todas las intervenciones que hay en el Perú. Esa es nuestra realidad. Esa es una de las recomendaciones entonces del Colegio de Ingenieros que le ha alcanzado a la Autoridad para Reconstrucción con Cambio. Pero ¿qué hay con respecto al puente La Leche, ingeniero, que se convierte en algunas ocasiones prácticamente en una muralla, en una barrera de contención al caudal de las aguas del propio río? Sí, hay una cosa curiosa. La Bocatoma de Huaca de la Cruz tiene un ancho de río de 100 metros, antes de la Bocatoma de Huaca de la Cruz, 100 metros de ancho. En la Bocatoma San Isidro está abajo, inmediatamente del puente La Leche, y el mismo puente La Leche tienen un ancho de 50 metros. Es decir, actualmente, si antes de la Bocatoma, hasta la Bocatoma Huaca de la Cruz viene lleno, que son 100 metros de ancho, se llena esa cantidad de agua, definitivamente va a haber inundación porque la parte baja no tiene la capacidad. El ancho es la mitad, ese ancho de río, que lo que está más arriba. Entonces, el solo hecho de venir cargado en la Bocatoma Huaca de la Cruz a 100 metros, se va a inundar. Entonces, si es que no hay una regulación más arriba, aguas más arriba, evidentemente siempre va a haber el peligro y lo vemos en forma natural. Entonces, la preocupación básica es que el Colegio de Ingenieros, con que fue nuestro decano Ciro Salazar Montaño, es
estuvimos al frente, él coordinando con la directora de Reconstrucción con Cambio, y esperamos que el actual decano retome esas coordinaciones, ofreciendo las recomendaciones del caso desde el punto de vista técnico, fundamentalmente técnico, porque estamos hablando de la seguridad, la salud y la vida de los ciudadanos en el territorio donde esto ocurre. Ahora, una cosa es el río La Leche y otra cosa es el punto de confluencia de este río con el río Motupe, que de ahí, de ese punto de confluencia, aguas abajo, es otra realidad, ingeniero Godofredo. Claro, evidentemente. Es decir, vamos a suponer que en el río La Leche vengan 500 metros, sumados a lo que traiga el río Motupe desde aguas arriba, toda esa descarga va con dirección a la ciudad de Lambayeque, o sea, directo a la ciudad de Lambayeque. Entonces, allí hay un peligro eminente, ¿no es cierto?, que viene desde la evaluación o la verificación y el control desde los ríos La Leche y Motupe, directamente sobre la ciudad de Lambayeque, Mochumí y Morroque en el camino también. Entonces, ¿hay que abordar el tema solamente de río La Leche o es que hay que integrarlo al tema de río Motupe y verlo como un todo frente a un mismo problema? Lo que pasa es que los planes integrales están viendo las cuencas, ¿no es cierto?, lo que es correcto. Sin embargo, en Lambayeque y sobre todo en esta zona de las cuencas del río Motupe y La Leche, tenemos allí una combinación de factores, porque si bien es cierto, primero se producen problemas dentro de la cuenca, dentro de la cuenca de La Leche, luego al unirse con el Motupe estamos hablando de problemas mayores que se dirigen hacia Mochumí, hacia Lambayeque y hacia Morroque. Es decir, se desencadena por acumulación de descargas en los riesgos potenciales sobre esas ciudades. Sí, pues, claro, claro. Ahora, dentro del mismo Valle de la Leche tenemos el canal Magdalena, un canal que en la actualidad está destrozado. Sí, hay una serie de estructuras que están totalmente inservibles y lamentablemente no se les da mantenimiento. Hace unos días, semanas, digamos, tuvimos una denuncia en el Colegio de Ingenieros que nos preocupó. Hubo una denuncia pública a través de las redes y en el Colegio de Ingenieros nos preocupó referente a un puente en esa zona, que no recuerdo el nombre, que recientemente ha sido construido hace un par de años, o hace un año, y que ya presenta fisuras y problemas estructurales. Entonces, hay un problema de construcción probablemente, pero más que todo hay un riesgo alto de corte entre las ciudades por el problema que se puede surgir en estos puentes. Muy bien, ingeniero Godofredo, ¿algo más que tenga que indicar? Indicar que frente al problema actual de la pandemia, que es una emergencia sanitaria, no olvidemos que el conjunto de las emergencias deben ser conducidas por un órgano técnico que en el Perú se llama gestión de riesgo de desastres, asumado al problema de las lluvias intensas e inundaciones, y no olvidemos que nuestro país es parte del cinturón de fuego del Pacífico, es decir, sujeto a temblores y sismos permanentes. Es decir, nuestra población, nuestras autoridades deben estar permanentemente organizadas, preparadas con grupos de trabajo, plataformas de gestión de riesgo de desastres, asimismo sus planes de contingencia para cada tipo de riesgo y poder intervenir como ahora sucede en cada territorio. Solamente hacer la invocación a las autoridades y el Colegio de Ingenieros, como siempre, a disposición de la sociedad para aportar técnicamente en lo que sea posible. Muy bien, ingeniero Godofredo Vigil. Muchísimas gracias por su participación, dando luces acerca del trabajo que viene desarrollando el Colegio de Ingenieros en materia de gestión de prevención de riesgo de desastre, particularmente en lo que se refiere a Río La Leche. Hasta otra oportunidad, ingeniero Godofredo. Muchísimas gracias. Muy agradecido Manuel. Hasta pronto.